Les saludo en el nombre del Señor en esta hora y quiero continuar con el tema sobre las enfermedades, ¿cierto? Ahora en la cuarta parte que hemos estado tratando. Y nosotros hemos visto en la primera parte respuesta inicial a ciertas preguntas que nos hacemos y que usted puede hacerse. ¿Dónde y cuándo se originan las enfermedades? Todas las enfermedades son producto del pecado hoy en día. Prometió el Señor que todos los creyentes no tendrán enfermedades. ¿Y qué pueden ser los propósitos de algunas enfermedades y pandemias? Este fue el tema o la respuesta a las primeras preguntas en la primera parte de nuestro estudio. En la segunda parte dimos las preguntas: ¿cómo sanaba Jesús? ¿Cómo lo hacían los apóstoles? ¿Y existe la sanidad divina todavía? Porque obviamente hay personas que reclaman tener un don especial, pero sanan como Jesús, sanan como lo hacían los apóstoles. ¿Y existe la sanidad divina hoy día? Vimos unas respuestas a base de cierto lo que vemos en la Escritura. También en la tercera parte abordamos las preguntas: ¿cómo orar por los enfermos? En cuanto a también si siempre Dios sana, y qué pasa si Dios no sana. Eso lo vimos, ¿cierto?, en la tercera parte. Y en esta cuarta parte vamos a ver dos preguntas. Hay otras preguntas que están pendientes, quiero dejarlas enunciadas. Y estas preguntas tienen que ver con si es un requisito tener fe para la sanidad. ¿Ha prometido Dios sanar a todos los que tienen fe? En esta cuarta parte, ¿cierto?, vamos a ver estas preguntas, pero quedan dos pendientes que vamos a ver más adelante, en cuanto a que está fuera de lugar el hecho de atender la medicina moderna, ir a un médico y tomar las medicinas. ¿Qué debe hacer cada cristiano cuando está enfermo? Entonces es importante estas preguntas, pero vamos a concentrarnos en esta hora, ¿cierto?, en estas dos primeras. Es un requisito tener fe para realmente ser sanado. Y antes quiero hacer una breve introducción en el contexto en el cual estamos. Debemos estar conscientes de lo que la Biblia llama el principio de dolores. Y Dios es honesto con nosotros en que nos muestra que aún a pesar que mucha gente elabora cierto el enfoque de que estamos a puertas de la venida del Señor. De hecho, la Biblia habla de que vamos a estar preparados cada día para cuando el Señor pueda llamarnos. Pero el Señor dice, cuando le preguntaron cuándo será el fin de estas cosas, y se le dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero dice el versículo 26, la última parte, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Estamos en la etapa y en la época, la Biblia ocupa ciertos términos para este periodo cierto de gracia, donde es un principio de dolores. Ha habido hambres, ha habido pestes, terremotos, guerras, ¿cierto? Y puedo decir que todo esto que está sucediendo hoy día con la pandemia aún es algo, yo sé que han sufrido algunos, y están sufriendo y quizás vamos a sufrir cada uno, pero no son comparables con todas las tragedias que ha habido en la humanidad. 75 millones de personas murieron en la gripe española en 2018. 30 millones de muertes hubo por causa del SIDA, el VIH, entre el 1981 y el 2012. Las guerras modernas han provocado miles de muertes, 24.000 personas mueren cada día de hambre. Y así uno puede seguir cuántas muertes hay en el Medio Oriente por las guerras. México tiene 23.000 muertes en 2016 por causa del narcotráfico. Y no quiero decir que debemos consolarnos lo que está pasando. Cada uno tenemos que orar que Dios nos libre de esto, y aún está en la voluntad de Dios también que podríamos experimentar estas situaciones como familias en nuestra iglesia lo han tenido que experimentar. Pero realmente debemos tener en consideración que no debemos entrar en un pánico tal que nos paralice en nuestra fe. La primera pregunta que hicimos: si es un requisito tener fe para la sanidad. La respuesta que vamos a dar en general es que, aunque usted no lo crea, el Señor sanó a algunas personas que no manifestaban ningún acto de fe, pero también lo hizo enfatizando
el valor de la fe que fue colocada en él. Ahora, en Marcos capítulo 5, el versículo 6 al 10, vemos a un endemoniado gadareno que venía de Gadara, ¿cierto? Cuando vio pues a Jesús, dice la Biblia, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Amén. Entonces vemos este caso donde hay una persona que está poseída y aún él mismo no está diciendo, al contrario, está rechazando al Señor. Pero Dios en su gracia y su misericordia trata con estos demonios y libera a este hombre sin que él tenga ninguna manifestación de fe, solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, el Señor también puede sanar y sana a algunas personas, aunque no manifiesten ningún acto de fe. Eso a nosotros nos entra en la cabeza, pero vamos a ver otro caso. Pedro se acuerda que cortó la oreja de Malco cuando Jesús estaba siendo apresado por el siervo del sumo sacerdote. Dice la Biblia que uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote. En este caso, Pedro cortó la oreja de Malco, le cortó la oreja derecha. En Lucas 22, 50, 51, entonces dice la Biblia, respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Dios hizo algo con este hombre sin que él se lo pidiera o ejerciera alguna fe. También vemos en la Biblia que, obviamente contraste, que lo que más nosotros enfatizamos y vemos en la Biblia, que también obviamente Dios valoriza la fe, con fe y apelación a la misericordia de Dios. 2 ciegos vinieron al Señor y dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Tomaban este concepto, no como el Mesías, pero obviamente llegaron a Cristo porque ellos habían escuchado los milagros que el Señor hizo. Llegando a casa, vinieron a él 2 ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. También vemos un caso en contraste al anterior, donde había un hombre que yacía por mucho tiempo, esperando que hubiera un milagro, porque habían ciertas aguas que se movía el ángel, y él tenía que llegar al agua a tiempo para que fuera sanado. Pero él, como era un paralítico, no podía moverse. Y cuando aparecía el ángel o se movía esa agua, él no podía llegar rápidamente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el tanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En primer lugar, este hombre no conocía quién era Jesús. Eso se ve en el contexto más adelante. En segundo lugar, este hombre no tenía fe en Jesús y no tenía fe en el estanque. Pero Dios cambió su esquema para decirle: yo te puedo sanar. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuántas personas tienen fe, en ciertas formas humanas? Obviamente era un milagro que iba a suceder ahí, con las aguas, pero en el fondo Jesús realmente mostró que él tenía mejor poder que las aguas. Y es importante entender el punto que quiero resaltar: el hecho que este hombre, no tenía fe en Jesús, sino que tenía fe en el agua, pero Dios le mostró que él debía tener fe en él. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, vemos al muchacho lunático sin condiciones de pedir, pero su padre pidió a Jesús tratar con el caso de su hijo. Y el Señor habla, de que sus discípulos no le pudieron sanar, y realmente
Les reprendió: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó desde aquella hora sano. Esto fue cierto por la apelación de un padre para con su hijo, al ejercer fe en Jesús. La mujer cananea, por su gran fe, respondió a la petición por su hija. Y realmente el Señor dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Amén. Entonces, también vemos a 4 amigos del paralítico. La Biblia habla que al ver la fe de ellos, no del paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunas personas vinieron a Jesús con fe y otras viendo directamente la necesidad en las personas, intervino en sus enfermedades sin mediar la fe directa o la petición de ellos. Algunas personas vinieron al Señor con fe, sobre todo porque escucharon de lo que Él hacía. En otras ocasiones Jesús no demandó fe como requisito. El caso cierto de este hombre paralítico a la orilla de estas aguas donde él no puede llegar. Hay personas que se menciona en la Biblia que vinieron al Señor buscando sanidad, sin la menor referencia a la fe. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? El Señor es soberano para impartir su poder sobre personas que sin pedir pueden ser objeto de la liberación de una enfermedad o posesión demoníaca. Eso nos enseña que la gracia de Dios es grande. ¿En qué sentido vemos la gracia de Dios? En las personas que reciben sanidad sin que la pidan al Señor. Simplemente el que Él nos responde a nuestras necesidades porque merezcamos algo. Lo hace por pura gracia. Eso es parte de la benignidad del Señor, para llamar a los hombres al arrepentimiento. Cuando están en las aflicciones extremas y hacen un reconocimiento de la limitación que tienen, cuando realmente son liberados sin que sean incluso creyentes. Pero al salir de la aflicción pueden reconocer la obra del Señor y en sus vidas. Y lo que sigue es que si bien son bendecidos con restauración en su salud, sabe, la mayoría no se reconcilia con Dios para seguirle por medio de la fe en Jesús. Hay ejemplos en la Biblia también de esto. Hay ejemplos modernos hoy día, gente que ha estado en nuestras iglesias, pide oración, se resuelve sus problemas y nunca más le vemos seguir a Cristo. Hay 10 leprosos que fueron sanados y solamente uno volvió glorificando a Dios a gran voz, dice la Biblia. Y es interesante que estos 9, ¿cierto?, tuvieron la bendición de la sanidad, pero no siguieron a Cristo. Ellos pidieron al Señor: Señor Maestro, ten misericordia de nosotros, estamos leprosos. Pero la verdad es que Dios tuvo misericordia de ellos. Pero la verdad es que solamente uno siguió a Cristo glorificando al Señor. Y eso es típico de algunos que solo buscan sanidad física y no espiritual. Vemos que piden al Señor reconociendo su virtud de maestro, y pidieron misericordia y el Señor les sanó. Y como ya he mencionado, cierto, hay gente que ha sido afligida por enfermedades, pero una vez que salen de la aflicción, se olvidan de la bondad del Señor, evidenciando que buscaron al Señor solo por una necesidad física y no, cierto, de la necesidad más profunda que hay en nosotros, que es la necesidad espiritual. Y hoy día se está viendo esa necesidad más íntima, más profunda de buscar al Señor. Y ojalá que usted no busque al Señor solamente para salir de la aflicción de la enfermedad potencial que pueda tener, o quizá la enfermedad que ya tiene, sino que busque al Señor porque realmente quiere el perdón de sus pecados, ser una nueva criatura, cambiar el switch realmente ahora para ver que la bondad de Dios ha sido grande con usted, para librarle de la aflicción no solamente física, sino la aflicción eterna. No hay duda que Dios honra la fe en Él.
Aunque la fe en el Señor es una virtud que Dios valora grandemente, pero como ya hemos dicho, no es un requisito que obligue al Señor a dar respuesta a nuestras oraciones. Él tiene poder sobre toda enfermedad, pero su sabiduría es más grande que la nuestra para darnos respuesta a nuestras peticiones. La Biblia enseña que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos ejercer fe en que Él tiene la respuesta a nuestras peticiones. Pero también debemos ejercer fe en que es su voluntad para con nosotros. ¿Qué es lo que es su voluntad para con nosotros? Todo lo que es su voluntad es una voluntad soberana para nosotros. Santiago nos enseña que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero también dice que la oración del justo puede mucho. Una vez más queremos resaltar que Dios no ha cambiado su poder y su virtud para sanar, pero está en su buena voluntad, está en su soberana voluntad. No solamente confiar en que Él responde a la oración, sino que responde bajo su voluntad, que es lo que nos conviene a nosotros. Está claro entonces que no todo es por fe. Dios es tan bondadoso que puede sanar a una persona que no tenga fe. Y realmente para mostrar su gracia y su poder y realmente que Él vuelva a Él. Pero muchas veces la benignidad del Señor no hace a las personas reaccionar para el arrepentimiento y aún así Dios les bendice. Pero esa bendición no es porque llegan a ser salvos. Hay gente que dice, Dios me sanó, estoy bien con Dios. No, si Dios le sanó es por misericordia de Dios, pero no significa que usted sea salvo. Para que usted sea salvo, usted tiene que arrepentirse de su pecado, poner su fe en Jesús como su Salvador y seguir a Él. Y tener cierta la bendición de la regeneración al recibir a Cristo como su Salvador. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con que si Dios ha prometido sanar a todos los que tienen fe. Dios ha prometido sanar a todos los que tienen fe. Dios promete escuchar la oración si uno ora con fe por su enfermedad, pero Él no promete que siempre sana. Como cristianos tenemos la responsabilidad de buscar en el cielo el alivio durante cualquier enfermedad. En primer lugar, podemos decir que Dios sana por causa de su persona. El Señor dice en su nombre, Jehová, tu sanador. Eso está en Éxodo 15:26. Yo soy Jehová, tu sanador. Aquí las palabras para el Señor son Yahvé Rapera, que significa el Señor que te sana. Así que como cristianos tenemos la responsabilidad de buscar a Dios en tiempos de enfermedad por el carácter que Él refleja en su nombre. También Dios sana por causa de su promesa de escuchar nuestra oración y responder. La Biblia dice que todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis. Eso está en Mateo 21:22. También en el libro de Juan 14:13 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero también, 1 Juan 5:14, dice que esta petición que usted hace también está condicionada a lo que es la voluntad de Dios. Dice versículo número 14-15 de 1 Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos sanidad y está de acuerdo con su voluntad, Dios responderá a su petición. Pero también, ¿cierto? Dios en su soberana voluntad, si apelamos a ella, sabe Él lo que es mejor para ti y para mí. Debemos ejercer la fe en su voluntad también, que responde con un no, con un todavía no, con una espera o también con un sí, que te concedo la gracia de ser sanado. Él es el alfarero, nosotros el barro que Él puede moldear usando distintas circunstancias para nuestro bien. La Biblia enseña que los hijos de Dios sabemos algo muy importante en las aflicciones.
si es que recordamos lo que debería usted saber. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted sabe que realmente las cosas les ayudan a bien en el sentido de que realmente las circunstancias también adversas son instrumentos de Dios para ayudarle a usted. Porque si usted ama a Dios, tiene que tener esta visión. Si ama al Señor, usted ha sido llamado por Dios a ser un hijo a través del Evangelio, a través de que usted ha comprendido la obra de Cristo en la cruz para su necesidad de salvación y perdón. Dios ocupa distintas circunstancias a los que aman a Dios para su propósito. El apóstol nos enseña realmente esto porque él experimentó una respuesta negativa de parte de Dios a sus oraciones. Oró 3 veces para que el Señor quitara una enfermedad que denominó un aguijón en su carne. Dios le dijo, tranquilo, usar mis palabras, pero las palabras bíblicas que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, podemos entender entonces que Dios sana por causa de su gracia y su misericordia. Si uno quiere saber lo que Dios piensa del sufrimiento y la enfermedad, debemos mirar a Jesús. La Biblia nos dice que viendo la multitud, subió al monte y realmente Él tuvo compasión de las ovejas sin pastor. La Biblia nos dice que viendo la multitud tuvo compasión de ellas y las vio como ovejas sin pastor. Él iba por todas partes sanando. La muerte de Jesús nos asegura la liberación final y eterna de la enfermedad y las dolencias del mundo. Esa muerte que tuvo un final que no fue quedar gusanado en el cementerio, sino al tercer día se levantó de la tumba con poder y gloria. Estuvo 40 días con 500 testigos a la vez. Ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. En el cielo no habrá enfermedad ni muerte, en nuestro hogar eterno. Jesús experimentó nuestras debilidades y nos invita para que aún en nuestras debilidades entendamos que Él se identifica con nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también, cierto, experimentó situaciones que aún ni siquiera tú ni yo podíamos haber experimentado. Él sufrió, cierto, el abandono de sus discípulos. Él tuvo problemas también emocionales porque estaba en Getsemaní y sabiendo que iba a venir, cierto, la cruz por delante, él estuvo muy angustiado. Pero la Biblia dice que realmente Dios envió un ángel para fortalecerle. Y él pidió que no evitar, cierto, pasar ese trance, sino que Dios le fortaleciera, y Dios le fortaleció. Pero luego vemos que lo tomaron prisionero, lo azotaron, le escupieron, luego, cierto, le pusieron una corona de espinas, traspasaron, cierto, sus manos y sus pies, lo levantaron en la cruz, un tremendo remesón que realmente dolió todo su cuerpo, luego, cierto, la lanza en su costado. Él fue tentado en todo, él pudo haber llamado, cierto, una legión de ángeles para matar a todo el mundo, pero él tenía que estar en ese lugar para llevar tu pecado y mi pecado por amor a ti. Porque la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Curados no solamente de enfermedades físicas, porque él llevó, cierto, muchas enfermedades de la gente. Él sanó. Donde él estuvo, él sanó las enfermedades. Pero la enfermedad más grave que él quiere sanar en tu vida y por la cual él murió en la cruz es por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él experimentó, se identifica con nosotros en nuestras debilidades.
Y por lo tanto Dios nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios dice en su palabra que debemos considerar tal contradicción de pecadores contra sí mismos para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esa contradicción fue la que sufrió Jesús. Quizás tú tienes contradicciones. Jesús las sufrió mucho más que ti y que yo. Nadie puede decir, Dios no me entiende lo que estoy pasando. Pero Él la pasó. La Biblia dice que por causa de nuestras necesidades espirituales y aún por la restauración de todo lo que está caído hoy día. Cuando hay un mundo que sufre, cuando hay un mundo que está en, dice la Biblia, en angustia, Dios quiere que nos coloquemos nuestra fe en Él. Ahora una pregunta final que quiero hacer. Si Dios te llamara hoy día, ¿estás seguro que iría al cielo? Dios nos muestra la realidad de la condición de este mundo, pero también nos muestra la esperanza que Él tiene para nosotros. Y Dios quiere que nosotros respondamos a esta pregunta con una honestidad. ¿Estás seguro que iría al cielo? Usted podría decir, yo no sé, porque Dios puede considerar cosas buenas que he hecho, cosas malas. Él puede ser justo y ver lo bueno que he hecho, pero la Biblia dice que no es justo. Ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El Señor abre la puerta para que tú puedas entrar por la fe, por el sacrificio que hizo la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú seas salvo. El amor de Dios se mostró tan grandemente para salvarte y limpiarte de toda maldad, hacerte una nueva criatura. Pero para que eso suceda, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, de la incredulidad, de la indiferencia, y comprometerte a seguir a Cristo. Recibirle en tu corazón, como dice Juan 1, el Evangelio de Juan 1:12. Que Dios bendiga su palabra. Amén.